Bueno, buenos días, ¿cómo están? Soy Justo Pastor Candurín, un placer tenerlos hoy en la mañana con un programa especial. Como se los dije anoche, en el programa que teníamos en vivo y en directo, hoy íbamos a tener al señor Claudio Fermín. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Claudio está aquí por razones obvias, ustedes lo están viendo hoy en la prensa regional, en las reseñas donde evidentemente él vino a plantear su candidatura presidencial y a hablarnos un poco acerca de sus proyectos. Nuestros mensajes de texto pueden interactuar de inmediato con nosotros al 0424-960-3777, texto 0424-960-3777. Desde ayer seguimos teniendo problemas con las líneas telefónicas, por eso no vamos hoy a tener llamadas al aire. Solamente texto 0424-960-3777. Claudio, sé que estás rápido en la ciudad, viniste ayer, te quedaste un día más, vas a Barinas, pero quisiéramos tocar muchos temas, pero hay un tema primordial o principal ahorita, que es la diáspora de los venezolanos. Como tú sabes, el venezolano se convirtió, antes era una persona que recibía a todas las nacionalidades del mundo y actualmente nos hemos convertido en casi el segundo o el tercer país que más inmigración tiene. Una inmigración hacia el sur, una inmigración hacia el centro de América, una inmigración hacia el norte de América, una inmigración hacia Europa, que nos ha marcado tal vez en algunos países como una nacionalidad desagradable y en otras como una nacionalidad muy agradable. Tenemos situaciones o condiciones en Colombia terribles, donde inclusive hay alcaldes que han tratado muy mal al venezolano cuando ha llegado, pero también tenemos condiciones muy buenas en el Perú, donde incluso se le han dado 21.000 licencias de trabajo a los venezolanos. Condiciones excepcionales en Brasil también, donde se está aceptando al venezolano con los brazos abiertos, y en la Argentina. Ni de hablar de la situación en España, donde en España prácticamente el 98% de las solicitudes de asilo han sido otorgadas, ¿no? Eh, Diríamos nosotros que son buenas noticias, pero no lo son, porque evidentemente esa situación viene producto de un mal gobierno, de todo lo que está pasando en el país. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Muchísimas gracias, Pastor, por Ahora, recibirme y gracias a tu audiencia. Mire, cuando uno reflexiona sobre esta tragedia que nos está ocurriendo, y yo llamo tragedia porque aunque la gente se alegra, es natural, se alegra la madre, se ilusiona el padre, el hermano, porque el familiar va a otro lugar, a algo mejor, bien porque consiga trabajo, o porque va a conseguir calidad de vida, o porque va a tener una oportunidad. Yo digo que es una tragedia porque se está acabando la familia venezolana. Cuando la familia se separa, cuando la familia se disgrega, cuando la familia no sabe cuándo más volverán a ver al ser querido y cuando además ese ser querido que se va, es posible que después regrese con los platos en la cabeza, ¿no? Porque no a todo el mundo le va bien. Entonces eso es una tragedia. Y esto, tú decías que es por el mal gobierno. Yo siento realmente que el gobierno ha venido ocultando las cifras del boletín epidemiológico. En el Ministerio de Salud, el antiguo Ministerio de Sanidad, de manera mensual se editaba por años, hablo por 60, sí, 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 70 sí, sí. años, el boletín epidemiológico. Ujú. Y ese boletín epidemiológico es un insumo muy importante para nosotros los planificadores, para sociólogos, para médicos, para quienes trabajan en el área de salud, para poder tomar previsiones de dónde están brotes de enfermedades, dónde existen necesidades que hay que atender. Sin embargo, con el aumento de enfermedades como el paludismo, la difteria, El eh, regreso de esas enfermedades que están erradicadas. estaban erradicadas. Entonces el gobierno, Pastor, comenzó a ocultar esas cifras. Igual pasó con las cifras del Banco Central, Ujú. que por mucho tiempo no se sabía cuáles eran los índices de Correcto. inflación. Ujú. Ahora yo digo, por más que el gobierno oculte esas estadísticas, la familia venezolana, tú, yo, nuestros vecinos, saben lo que está pasando. Ujú. ¿Y por qué la gente comienza a emigrar? ¿Por qué existe esa especie de estampida, Ujú. de huida colectiva? Bueno, porque la gente, el ciudadano, el ser normal aquí en la China, en Italia, en México, en cualquier país del mundo, la gente elude, la gente huye de condiciones que vayan contra su integridad, que vayan contra su vida. La gente busca un futuro. Nosotros, por ejemplo, los venezolanos somos una nación de inmigrantes. La única diferencia es que algunos llegaron hace 300, 400 años y otros llegaron hace 80, otros llegaron hace 30. Pero nosotros somos un país de inmigrantes. Usted comienza
a escarbar y a escarbar. Y hay y un abuelo africano, hay un Exactamente. abuelo europeo Está el abuelo y hay un abuelo libanés, indio, ¿verdad? claro, Sí, está el tío sirio, está claro. el libanés, está el portugués, está el canario. Bueno, ¿y por qué vinieron esos abuelos y esos tíos y esos bisabuelos nuestros? Bueno, porque la situación estaba muy mal en sus países, Claro. porque querían una vida. Entonces, los venezolanos hoy queremos una vida. Los venezolanos queremos un buen futuro y mucha gente no ha tenido otro camino porque no encuentran oportunidades acá en nuestra tierra que emigrar. Por eso yo digo que la próxima experiencia, cuando ocurra el cambio que Dios mediante debe venir, Que así sea. Amén. cuando ese cambio ocurra, el Ministerio del Exterior, las relaciones exteriores de Venezuela van a sufrir una gran modificación y ese es uno de los planteamientos que traigo. Porque hasta ahora nuestras relaciones, como debe ser, han sido de Estado a Estado. El Ministerio del Exterior venezolano hace sus relaciones con el Ministerio del Exterior mexicano, con los italianos, con los ingleses, con los colombianos. Pero ahora tenemos que tener dos ramas, una para vincularnos a los estados y otra para vincularnos a las comunidades. Hay comunidades ya amplias. Y a las instituciones. Sí, comunidades de venezolanos en Panamá, hay comunidades de venezolanos en Chile, hay comunidades de venezolanos en Costa Rica, hay comunidades de venezolanos en Perú, como tú decías, hay comunidades de venezolanos en muchísimos sitios que ya no es los González o los Machado o los Ortega que se fueron aisladamente, no, es que se han ido en oleadas. Claro. Así que esta es una nueva realidad dolorosa, pero que la tenemos que enfrentar de dos maneras, creando condiciones en Venezuela de desarrollo económico, de mejoramiento de la calidad de vida, para que no se nos vaya más gente. Y atendiendo a quienes tenemos en el exterior, regresen o no, o en la proporción que regresen o se queden. Siempre digo, pastor, que Venezuela existe donde haya un venezolano. Sí, así que esos venezolanos deben requerir la atención del Estado, no como ocurre hoy. Bueno, en diciembre el mundo entero comió hallacas. El mundo entero comió hallacas. Sí. Y digo no como ocurre hoy, porque los venezolanos que viven en algunas regiones, por ejemplo, en el sur de la Florida, del estado de Florida de los Estados Unidos de América, quieren hacer diligencias que tienen que ver con sus papeles o que tienen que ver con relaciones con sus familias aquí en Venezuela, no pueden porque el consulado de Miami, por ejemplo, está cerrado. Y así como ese, otro, pues no, el Estado tiene que cambiar. Sí. El Estado tiene que brindar condiciones de vida dignas aquí en Venezuela y tiene que atender también a los que están fuera del país. Claudio, tú te estás lanzando ahorita como precandidato presidencial, lo cual quiere decir que tú tienes una oportunidad de ser presidente. Probablemente yo estoy hablando con el próximo presidente de los venezolanos. Entonces yo quiero, como quien dice, meter ideas en tu cabeza, ¿no? Sí. De manera que si tú llegas a esa meta, a esa loable meta, tú puedes hacer esos cambios. Me ocurrió unos años con una de mis hijas, yo vivía en los Estados Unidos haciendo posgrado, que tuvimos unos problemas de salud. Y me fui a hacerle tratamiento al Jackson Hospital, ahí mismo en Miami. En ese momento me iba a atender un doctor de apellido Cireluelo, me acuerdo, que era el director del área que tenía el problema médico mi hija. Yo había tenido unas fotografías de él vía en la línea, en el teléfono y estas cosas, y me imaginaba cómo era el señor, un señor tipo americano y eso. De repente, cuando llego a la cita, me salió una muchacha, y esto no tiene que ver con ningún tipo de xenofobia, es chiquita, es con rasgos indígenas, vestida con una bata blanca, y se empieza a encargar del caso de la hija mía. Me llama la atención porque la veo que habla perfecto español, no es ese español de la muchacha nacida en los Estados Unidos, que de padres salvadoreños o mexicanos, que uno sabe que es de segunda o tercera generación, sino que era de primera generación. Me siento con ella y le digo, después que hace todas las preguntas, le digo, ¿usted es médico? Sí, yo soy médico. ¿Y dónde nació usted? Me dijo, en El Salvador. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en los Estados Unidos? Me dice, 3 meses. Yo le digo, ¿y usted puede ejercer? Me dice, sí, yo puedo ejercer. Yo le digo, bueno, pero explíqueme esto. Mis amigos graduados en la universidad, en el liceo, que se graduaron de médico, yo soy abogado, vienen a los Estados Unidos y no pueden ser ni enfermeros actualmente, porque usted lo puede hacer. Me dice, bueno, porque hace como 20 años la Universidad de San Salvador, en El Salvador, hizo un convenio con el Jackson Hospital de institución a institución sin que interviniera el Estado y lograron un convenio que los médicos que se gradúan en esa universidad pueden ejercer en este hospital en los Estados Unidos. Y tú lo acabas de mencionar muy inteligentemente como un estadista, que no solamente es la relación entre estados, sino la relación entre instituciones, entre comunidades. Y hay nacionalidades,
que digamos no tienen la preparación, yo no quiero ser xenofóbico con esto, que puede tener el venezolano y que sin embargo están teniendo mejores oportunidades porque hubo estadistas en esos estados, en esos países que identificaron esos posibles problemas de inmigración y ya los estaban viviendo y dijeron, bueno, yo le quiero dar oportunidad al ingeniero, a mi ingeniero, yo quiero darle oportunidad a mi abogado, yo quiero darle oportunidad a mi médico. Y fíjate que es la primera persona que me menciona eso. Yo lo sé porque viví un caso personal propio, pero tú me lo mencionas. Y bueno, y estoy contento de que lo hayas hecho porque sé que vamos por buen camino. Claudio, te invito a ver este video. Tenemos el video de Brasil. Vamos a ver un video de Brasil de cómo la está pasando el venezolano en nuestra inmigración hacia el Brasil. No acostamento da BR-174, os carros dividem espaço com dezenas de venezuelanos. São grupos de 10 até 30 pessoas que caminham em direção a Boa Vista, capital do estado de Roraima. Para eles, a distância de aproximadamente 200 quilômetros é necessária para uma vida melhor. A busca é por um desejo em comum. Conseguir trabajo y trabajar. Venimos a trabajar porque soy enfermera graduada y lo que gano no me da para mantener a mis hijos, a mi familia. Juscelia Morroy se mostra forte, porém a fragilidade de uma mãe de família logo se faz presente. Mas a esperança é o porto seguro. Sí, mucha esperanza porque estudié, me gradué para vivir mejor, no para sufrir y pasar necesidad con mis hijos. Passos lentos, malas carregadas de expectativas. Eles andam sem saber o que os esperam e muito menos sem saber se existe a possibilidade de trabalho. Mas nem o sol escaldante desmotiva. Me ha hablado muy bien de aquí. De hecho, ya mi hermano, tengo un hermano que está aquí, tiene tiempo trabajando y me dijo que me viniera. Se no caminho o número de imigrantes é assustador, na fronteira revela a dimensão da problemática. Essa fila é para registrar a chegada dos venezuelanos no Brasil. E todos os dias ela se multiplica. Segundo dados da Polícia Federal, somente no ano de 2017, mais de 70... Bueno, fíjate tú, 200 kilómetros desde aquí hasta Puerto La Cruz, la gente te camina cuando llega a la línea con Brasil hasta Boavista. Llenas de esperanza, de expectativa, por lo menos lo dejan pasar. No tienen ni para pagar el bus, Claudio, de la frontera, es decir, de Maturín a Puerto La Cruz y lo tienen que hacer. Mira la enfermera, mira, eso está pasando ahorita. 70.000 venezolanos en menos de 10 meses. Bueno, tú dices llenos de esperanza. Yo creo que esos... Te siento que te afectó este video, ¿no? Bueno, porque es que yo veo que están llenos es de dolor. De dolor. Yo veo que son familias destruidas. Una tierra como la nuestra que debería acogernos a todos, cuando yo pienso que somos solo 30 millones, mal contados, 30 millones de venezolanos. Nosotros cabemos en Ciudad de México, chicos, nosotros cabemos en Los Ángeles, nosotros hemos sido una nación con un inmenso territorio, no solamente las riquezas que hay que explotar y que hay que transformar, sino un gran territorio que siempre nos ha acogido a todos. Y este problema, eso que tú nos estás mostrando, ese problema no es de la oposición, ese problema no es del chavista o del ADECO o del justiciero o del independiente, no, ese es un problema de Venezuela. Ahora nosotros los venezolanos, pastor, tú, yo, tu audiencia, mis alumnos en la universidad, nuestros amigos, tenemos que preguntarnos por qué pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que no hay que ir a la escuela, como tuvimos la suerte de ir nosotros, para entender por qué pasa eso. Eso pasa porque la gente no consigue trabajo, o como el caso de la señora, la enfermera graduada, que tiene trabajo pero no le alcanza, es decir, se ha destruido la moneda perdió valor. Ahora, ¿por qué cierran las unidades de producción? ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay industrias, porque el comercio no rinde, porque las polleras o las fincas o los galpones que tenían tales o cuales aserraderos o fábricas de cartón cerraron. ¿Y por qué cerraron? Bueno, cerraron porque no hay leyes que se cumplan y sienten que no hay seguridad y no saben si van a comprar unos equipos en tal cantidad y luego cómo hacen para amortizar al banco los equipos que compraron, para pagar el personal, para pagar los impuestos, si no saben si dentro de 3 meses les cambian la regla
o si no saben si los dólares que piden prestados en un banco luego no se los reconocen o no pueden girar al exterior para pagar sus deudas. Claro. Ese control de cambio que tenemos en Venezuela Nefasto. ha empobrecido a Venezuela, ha hecho que las empresas se vayan, ha hecho que ninguna venga, la gente está padeciendo. Cuando nosotros decimos que una política económica es equivocada, vamos a olvidarnos de los complejos conceptos, tasa de interés, ganancia marginal, utilidad marginal. Olvidemos conceptos, no digo olvidemos, sino que no hablemos en esos términos. El rostro humano de la economía, todas las tesis sobre inversión, sobre optimización del gasto, sobre buena gerencia, todo eso se traduce en algo humano. El rostro humano de la economía es el empleo. Ese es el rostro de una economía sana. Cuando hay empleo, el empleo significa ingresos y los ingresos significan capacidad de consumir textiles, consumir cosméticos, consumir salud para mis hijos con un seguro. Entonces, al final la economía es muy simple, ¿no? Al final la economía es muy simple, la economía es calidad de vida. Y la entiende mejor el pueblo que a veces que el economista. Y ahí está, por eso digo, que oculten la cifra del Banco Central, sí, claro. La señora enfermera, el señor David Salazar, que ya tenía un amigo allá y que aparece en el video, se dan cuenta que aquí no hay condiciones para ellos crecer. Y esta es su patria. Y algo más doloroso, esos señores que se van, esos 70,000 que tú mencionaste, que se han ido recientemente, el hecho de que se hayan ido no quiere decir que no les duela. Venezuela le duele igual al que está afuera que al que está adentro. Y el que está afuera además tiene la nostalgia y el dolor de que no está aquí con el tío, con la mamá. Entonces yo creo que ese video que tú has puesto es un demoledor testimonio de por qué tenemos que corregir las cosas. Tenemos, no me refiero al de oposición o al chavista, no. Los venezolanos hemos vivido una experiencia mala, porque las experiencias se miden por los resultados. Y el resultado es que usted va a una panadería y no hay pan. Sí. El resultado es que usted va a un banco y no hay efectivo. Sí. El resultado es que usted va a un taller y no hay repuesto. Entonces, pastor, tenemos que hacer un esfuerzo racional, más allá del debate político, de que es culpa suya, o es culpa del otro, o es culpa de todos. Sí. De lo que no funciona hay que cambiarlo. Cuando usted hace una cosa y las cosas le salen mal, tiene que cambiarla. Y entonces una de las razones que me han llevado a presentar mi nombre para que el país lo considere, es decir, eso es una decisión del país, eso no es algo privado. No, claro. Bueno, uno de los asuntos que me ha llevado a eso es que yo soy un convencido que la manera como estamos manejando la economía es un error. Las actividades productivas, las actividades de generación de riqueza, las actividades agropecuarias, las actividades industriales, las actividades turísticas, las actividades portuarias, todo está en manos del gobierno. Y entonces las personas que estudian, como están esos videos, cualquiera de los hijos de ustedes que estudie diseño, que estudie ingeniería, que estudie economía, contabilidad, cualquier carrera que opten, están condenados a no usar sus conocimientos, porque ¿quién los va a emplear? ¿Quién los va a emplear si el gobierno posee todo y todo lo destruye? Sí. Entonces yo creo, y perdona que me encadené casi, pero yo siento, pastor, que es un clamor nacional, sí, claro que cambiemos la manera como se dirige la economía, la manera como se violan las leyes que crea inseguridad, crea desconfianza. Claudio, si Dios te da la oportunidad de ser presidente, recuerda a este muchacho que te habló hoy aquí en Maturín. Quita el control de cambio. Eso es una urgencia. Quita el control de cambio. Eso es una urgencia. No le hagas caso a los economistas que te van a decir, eso va a causar esto, eso va a causar aquello. Elimine ese control de cambio. Es que está haciendo daño. Está haciendo daño. Ya no hay manera de justificar el control de cambio. Y luego hablando coloquialmente, sí, así como si estuviéramos en la cocina de la casa, cuando uno ve la cuña que dice el petróleo es de todos, bueno, el petróleo es de todos. Bueno, sí, el petróleo es de todos los venezolanos. Ahora, si el petróleo es de todos los venezolanos, yo me hago la siguiente pregunta. Lo que el petróleo produce, entre otras cosas, que son dólares, porque se vende en dólares, claro, no se vende en petros, ni se vende en bitcoin. Desde 1918 nos han pagado en dólares. En dólares. Que es como la matemática, como la música, un lenguaje universal. Claro. Así que hay que dejar los prejuicios, ¿no? Entonces, ese petróleo que se vende en dólares, si el petróleo es de todos, entonces esos dólares deberían estar en los bancos, en las casas de cambio, en las cajas de ahorro de las empresas. Es decir, esos dólares deberían ser un bien que cualquier venezolano, si tiene una necesidad
por razones de salud, de trabajo, de estudio, o es un agricultor que necesita un pesticida, o tiene que comprar un tractor. Es decir, esos dólares deberían estar al acceso de todos. Y aquí en Venezuela, el gobierno, más particularmente Maduro, tiene un monopolio de los dólares, un monopolio. Aunque la Constitución prohíba los monopolios, el gobierno viola la Constitución. ¿Cómo se llama ese monopolio de los dólares? Que el gobierno solo él los maneja, control de cambio. Eso es un vulgar monopolio de un bien que debería ser de libre intercambio. Y eso es lo que tiene la economía distorsionada. Aman a los dólares. Nos han tratado de decir a los venezolanos que el Bolívar representa al Libertador, representa algo que llevamos dentro, pero en realidad ellos aman los dólares. Los dólares están ahí. Ya empezaron a llegar los mensajes, Claudio. Te dicen, Claudio, el pueblo necesita que le expliques cómo este gobierno llevó a este desastre revolucionario y ahora lo justifica con el supuesto bloqueo económico. ¿Qué opinión tienes tú de la guerra económica? Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad, cualquiera que sea, si usted es un transportista, usted sabe que usted no puede sacar la buseta, usted no puede sacar su empresa, porque esa buseta es su empresa, pero usted no puede sacar esa buseta si tiene los frenos malos, usted tiene la responsabilidad de su vida y de unos pasajeros. Si usted es piloto, es aviador, usted sabe que usted no puede montarse en ese avión si usted está trasnochado o si usted no descansó, de usted dependen muchas vidas. Ahora, si usted toma decisiones públicas, quiero decir que cada decisión que usted tome al frente de un ministerio, de una alcaldía, de la presidencia, de cualquier cargo público, esas decisiones son públicas porque afectan a mucha gente. No solamente lo afectan a usted, afectan a miles, a millones de personas cada vez que usted toma una decisión. Sí. Entonces, cuando uno toma decisiones públicas, uno tiene una responsabilidad. Uno trata, cualquiera persona, yo presupongo la buena fe de todo el mundo. Usted trata de hacerlo bien. Ahora, si usted se da cuenta que lo que usted está haciendo es un error, es decir, que usted está poniendo en riesgo la vida de mucha gente, ¿por qué la soberbia? ¿Por qué la megalomanía? Sí. ¿Por qué la terquedad de no corregir? Yo he escuchado ese argumento de la guerra económica muchas veces y digo, bueno, pero ¿quién tiene la guerra? Porque fíjese, PDVSA la maneja Maduro directamente, ya PDVSA perdió su autonomía gerencial. El Banco Central lo maneja Maduro directamente, ya perdió la autonomía del Banco Central. El CENIAT y el Banco Central tiene que ver con la moneda, PDVSA con los ingresos. El CENIAT que cobra los impuestos lo maneja Maduro. 44 ministerios los maneja Maduro y ahí está el Ministerio de Industria, de Agricultura, de Asuntos Acuíferos, es decir, todos los que tienen que ver con producir, pero no solamente eso, sino que además de eso, el Poder Judicial, los tribunales, los maneja Maduro. La Asamblea Nacional, de estos 20 años que llevamos de chavismo, durante 18 los manejó el chavismo. El año pasado, que perdieron la Asamblea Nacional, la suplieron, la eliminaron con el Tribunal Supremo de Justicia y ahora con la Asamblea Constituyente. Es decir, todas las decisiones que se toman en Venezuela, pastor, no hay una sola, están manejadas por el presidente Maduro. Incluso cuando un gobernador, hay varios ejemplos, pero cuando un gobernador de oposición gana, entonces Maduro le pone un gobernador paralelo, lo que él llama un protector. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que maneja todos los hilos de la economía, que no hay una sola decisión que se tome sin que la tome él, ¿cómo es posible que pueda decir que él no es responsable de nada? Sí. Que él no tiene la culpa. A mí lo primero que me parece es que esto es una gran irresponsabilidad. Es decir, cuando una persona no se hace cargo de su conducta, es un irresponsable. Es decir, Maduro se comporta como una persona irresponsable, evade la consecuencia de su conducta y luego es una persona nada reflexivo, no tiene autocrítica, no tiene criterio para medir. Uno debe medir lo que uno está haciendo. Entonces yo simplemente creo que el concepto de guerra económica es un concepto no solo para engañar, para manipular, para hacer ver que la culpa siempre es de otro. Mira, durante muchos años, en los 40 años de gobiernos civiles, pastor, aquí hubo tres excusas que usaban nuestros gobernantes. Los buenos, los malos, los regulares, los honestos, los dudosos, usaban tres excusas.
Primero, como todo gobierno durante 40 años, todos los gobiernos duraron 5 años. Ninguno duró un día más, porque esa era la Constitución. Ni un y la día ley. menos. Ni un día menos. Bueno, un día menos sí el de Carlos Andrés Pérez, que duró 4 años correcto. porque fue sometido a juicio. Claro. Todos los demás duraron, pero el periodo duró 5 años, porque el presidente Velázquez lo suplió y se entregó a los 5 años. Sí. Bueno, la primera excusa que presentaban entonces, caramba, tuve solo 5 años, fueron solo 5 años. La segunda excusa que presentaban, porque fue muy corriente que en el Congreso de la República, que era como se llamaba el Poder Legislativo, que hoy se llama Asamblea Nacional, fue muy frecuente. En la mayoría de esos 40 años, en casi todos los periodos, el presidente en ejercicio no tenía mayoría en el Congreso. La segunda excusa era, caramba, es que no me aprobaron una ley porque yo no tenía mayoría. La oposición Y me amarró. Ajá. Y la tercera excusa en esos 40 años generalmente fue, oye, es que no tuve dinero porque el petróleo estuvo a $10, estuvo a 8, estuvo a 15. Bueno, en estos 20 años, ninguna de esas tres excusas existen. Van 20 años seguidos, tiempo habido. Segundo, han tenido mayoría absoluta en la Asamblea Nacional todo el tiempo y cuando no la han tenido, la han suplido, violando la Constitución, con el Tribunal Supremo. Y tercero, dinero, bueno, dinero ha habido, una cosa insólita. Hoy día, el barril de petróleo está en 64, 65 dólares. Eso es un precio extraordinario y durante 12 años de estos 20 años estuvo por encima de 100. Entonces, ¿cómo puede un gobierno que ha tenido todo el tiempo, que ha tenido todas las instituciones, que ha contado con todo el dinero, declararse inocente de lo que ocurre? Si es que tiene en sus manos todas las herramientas, lo que ocurre, y no quiero ser ofensivo ni lastimar a nadie, pero tampoco quiero hablar con adornos. Lo que ocurre es que no ha habido capacidad, no han tenido aptitud. Es decir, Maduro está, pastor, muy por debajo de los requerimientos de ese cargo. Entonces, esas son las consecuencias cuando la gente no está preparada, cuando la gente no tiene la humildad para corregir un error. Entonces se apela a esos argumentos, la guerra económica. Es decir, los venezolanos hoy nos estamos yendo para Boavista, para Perú, para México, para Panamá, para todas partes del mundo. La gente está huyendo, bueno, porque es culpa del imperio, o porque es culpa de María Corina Machado, o porque es culpa de Ledesma, o porque es culpa... Es decir, no sigan faltándole el respeto a los venezolanos. Los venezolanos estamos como estamos porque se han tomado decisiones equivocadas que no se corrigen. Cualquier ser humano se puede equivocar, pero lo inteligente es que se corrijan los errores y no se corrigen. Bueno, Claudio, fíjate lo siguiente. Te dicen, excelente programa, necesitamos este tipo de esperanza. Soy docente número 5 con 18 años de servicio. Tengo un posgrado y mi quincena no me alcanza para un cartón de huevos. Tú ayer decías, bueno, ya nos empezaron a llegar muchos. Buenos días, pastor, gran programa. Es Ismael Alcalá, saludos y bienvenido Claudio Fermín a esta tierra de gracia, en Monaga. A pesar de que su desarrollo y porvenir esté frenado, este es un régimen para copartícipes, esperamos de líderes como usted, de la unidad, una visión de futuro, nuevas políticas que nos guían hacia un futuro de avanzada, sostenida en Venezuela. Ya no aceptamos errores ni improvisaciones, soy dirigente político del sector Los Godos, me resisto a perder mi país, mi estado en manos de estos incapaces. Fíjate, básicamente hizo un pequeño resumen de lo que tú habías hecho y esto fue antes de que empezaras a hablar acerca. Qué coincidencia. Qué ¿no? coincidencia, o sea, todos los venezolanos estamos en una misma línea. Fíjate lo siguiente, vamos a ir a un corte, Sí, señor. pero después de este corte quiero quedarme con esta pregunta. Te escuché ayer en tu alocución decir, en tu discurso decir, yo voy a ser un presidente que va a manejar hacia adelante sin ver por los retrovisores. Yo quiero que me lo desarrolles un poco al regresar. Con gusto. Repito el mensaje de texto 0424-960-3777. Vamos arriba y ya regresamos.